triste es que hermanos no se puedan hablar, que hermanos no puedan compartir, que hermanos no puedan tener comunión. Continuando el relato bíblico, la túnica de colores. Le regalan una túnica que era símbolo de distinción, que lo distinguía sobre sus hermanos. Y mire, la túnica de colores no era una ropa de trabajo. La ropa de trabajo era de manga corta, los pantalones más cortos. La túnica de colores era hasta las muñecas, hasta los tobillos abajo. Jacob le estaba diciendo con aquello a sus otros hijos: José no trabaja. José es el supervisor. José es el que lo chequea. Mientras aquellos se tenían que enfangar los pies, José no tenía que mover un dedo. Mire, las preferencias crean tragedias en los hogares. Y si hay algo que priva a los hijos o a la gente de tener sueños o ser visionarios, es que hayan preferencias de unos para con los otros. Porque cuando hay preferencias, nos sentimos rechazados o sentimos que otros son más queridos que nosotros. A lo mejor tú fuiste un hijo preferido, a lo mejor tú fuiste el favorito y esa no es tu culpa. O fue tu hermano el favorito, eso tampoco es tu culpa. Y fíjense, a lo mejor los hermanos de José fueran lujuriosos, revoltosos, tramposos, vengativos. Miren, los padres pasivos tienden a favorecer el hijo que es más fácil de criar, al que no ofrece dificultades, aquel que no es un dolor de cabeza, aquel que no le da candela. Y José era el preferido de su padre. En adición a la túnica de colores, José es el soñador. Y cuando comienza a contar sus sueños, fue la gota que derramó la copa. Mire, el hogar de José estaba compuesto por una familia llena de personas iracundas, celosas e intrigantes. Era un lugar lleno de hostilidad. Era un gigantesco barril de pólvora a punto de explotar. Y no hay nada que pueda frustrar más nuestra visión. Que vivamos en un hogar inestable, que nos hayamos levantado en un hogar donde no hay paz, donde no hay tranquilidad, donde no hay sosiego, donde no hay comunión, donde no te puedes sentar a la mesa, donde no le puedes ver la cara al otro. Y aquel barril de pólvora explotó un día cuando sus hermanos conspiraron para matarle y luego decidieron venderlo. Y el relato es dramático, cómo los hermanos de José se abalanzaron contra él con violencia. Se romperían los sueños en la vida de José. ¿Cuánto dolor produciría la separación al no volver a ver a su padre? Vendido a gente extraña por 20 monedas de plata, que era lo que se pagaba, hermanos, por un esclavo incapacitado en aquel tiempo, por alguien que casi no servía para nada. Y en esta mañana la palabra lo que quiere es que sanes tu corazón, porque no se puede interceder con un corazón herido. Mire, los celos son uno de los factores que pueden tratar de frustrar más nuestros sueños. Ninguna respuesta es más cruel que los celos. Salomón tenía razón cuando dijo: crueles como el Seol son los celos. Si se les permite crecer y ulcerarse, producen consecuencias devastadoras. ¿Cómo un corazón lleno de celos va a poder interceder? ¿Cómo un corazón lleno de envidia va a ponerse en la brecha por otro? Si usted permite
que surjan celos dentro de su familia o entre sus hijos. Se estará metiendo, hermanos, en problemas. En cualquier momento los celos se manifestarán con lamentables consecuencias. Así que tanto la pasividad de un padre que no asumió la actitud correcta y no fue enérgico atacando el problema de su familia, como el celo y la envidia de unos hermanos, fueron los que provocaron tanto dolor en la vida de José, que lo arrancaron de su familia. ¿Qué de sus sueños? ¿Qué de sus anhelos? Vendido a Potifar en Egipto. Potifar era el jefe de la guardia, era el jefe de los verdugos. No era una persona fácil de tratar, tampoco era una persona que podía cogérsele de bobo. Mire, José tuvo que hacer ajustes considerables en tierra extraña, con otro idioma, con otras costumbres, para no perder nuestros sueños, para no dejar de ser visionarios. Hay que hacer a veces ajustes considerables. Hay que hacer a veces ajustes importantes. Y mira, y hay una frase que aparece varias veces en este relato, y yo creo que es una frase clave en la vida de José. Yo creo que fue lo que lo sostuvo a José en toda su trayectoria. Es la frase que dice: pero Jehová estaba con José. Y si hay algo que es esencial para ser visionario, y si hay algo que es esencial para retomar los sueños, no importando las heridas en el camino, es entender que Dios está con nosotros en medio de la dificultad, en medio de sus dificultades, en medio de su dolor, en medio de sus circunstancias que no podía entender. La bendición de Dios no le faltó, y en medio de su adversidad Dios le prosperó y Dios lo puso en gracia. Dios era el secreto del éxito de José. No fue que tuvo suerte, es que Dios estaba con él. Este halló gracia ante los ojos de Potifar. José no pidió favores, sino que la fe de José en Jehová fue reconocida por Potifar. Cuando Dios está contigo, donde quiera que estés, la gente lo ha de ver, se te ha de notar. La gente entenderá que alguien es quien te acompaña, aún en tu dificultad, cuando la gente te ve de pie. Hoy la situación en Puerto Rico es difícil, y aunque entre comillas se habla de la situación crítica económica que vivimos, donde hay quienes sí pueden aprovechar y malgastar su dinero o utilizarlo de diferentes maneras, si hay gente que está en inestabilidad, si hay gente que está en pesar, si hay gente que se lo está carcomiendo la ansiedad, que la gente vea que tú estás en paz en medio de la tormenta y que Dios está contigo. Ahora, José, Dios lo puso en gracia, pero el relato bíblico es claro cuando dice que José fue trabajador, esforzado y diligente. Miren, hermanos, si no hay esfuerzo y diligencias, los sueños y las visiones son vanos. Y de nada sirve soñar si no estamos dispuestos a sacrificarnos y a correr o a caminar la milla extra. Cuando la vida de José parecía ya estabilizarse, había conseguido un buen empleo, estaba en buena posición, era el hombre de confianza de Potifar. Cuando todo marchaba bien, se encontraba en el proceso de recuperación. Viene a la vida de José la tentación, la oferta descarada, la cáscara para resbalar.